Buenas noches con todos los compañeros. Esta es la unidad fase de evaluación y acreditación presentada por la estudiante Janet Andrea Argotti, presentada a la tutora Dolphy Rodríguez, con respecto a la materia estructura molecular. Uno de los interrogantes planteados en la guía es hablar acerca de las moléculas en las que el átomo central no tiene pares de electrones y en las que el átomo central sí tiene pares de electrones. Entonces, para dar respuesta a estos interrogantes, se hablan de dos teorías: la geometría molecular, según el método de repulsión de pares electrónicos de nivel de valencia, y de igual manera sobre la teoría de Lewis. Entonces, para empezar con estos temas, vamos a retomar algunos conceptos que nos sirven a aclarar. Esos conceptos nos permiten aclarar estas dos teorías en las cuales se va a tratar este tema. Entonces, empezamos con un enlace químico. Dentro de este enlace químico vamos a obtener tres tipos de enlace, que es el covalente, el iónico y el metálico. Entonces, ¿qué es un enlace químico? Un enlace químico se lo define como la unión química entre dos átomos. Los átomos enlazados constituyen un sistema más estable, pero menos energético, a diferencia de los átomos por separado. Entonces, como lo habíamos dicho, este enlace químico se divide en tres categorías, la cual es el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. El enlace covalente. Su mecanismo de unión se basa en la compartición de electrones. Este enlace es característico de la unión entre los elementos no metálicos. Los electrones se comparten debido a que tienen elementos con electronegatividad similar. Entonces, para este caso tenemos un ejemplo como es el cloruro de hidrógeno, que es un átomo de hidrógeno combinado con un átomo de cloro. Como podemos ver, el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia, mientras que el cloro tiene 7 electrones de valencia. Al combinar estas dos moléculas, estas dos moléculas lo que hacen es mantener la estabilidad a través de la formación de los 8 electrones. Pues para este caso, los 8 electrones quedarían con el cloro. El enlace iónico. Este es un mecanismo a usar, la transferencia de electrones. Cuando los elementos tienen electronegatividades muy fuertes, se unen mediante la cesión de electrones desde el elemento menos electronegativo hasta el más electronegativo. Este enlace es característico de elementos metálicos y no metálicos. Para explicar un poco más, hemos colocado un ejemplo que es el sodio, el cual se lo combina con el cloro. Es una combinación de los átomos. Tenemos el cloruro de sodio. Este lo que está haciendo es combinar un átomo de cloro con el de sodio, formando así el cloruro de sodio. Para este caso, el átomo de sodio posee un electrón de valencia y el cloro tiene 7 electrones de valencia. Debido a que el cloro es el que posee más electrones de valencia que el sodio, este va a ganar su electrón de valencia. De esta manera, también lo que hace es generar la estabilidad del compuesto químico. Pues esto es lo que acabé de explicar. Lo voy a dejar ahí, pues para que tengan un concepto más claro acerca del ejemplo que se colocó, pero es lo que ya lo acabé de explicar. Entonces vamos a ver la configuración del cloruro de sodio. Nos dice que la configuración del sodio en su última capa
tiene es 3s1, o sea que tiene un electrón de valencia, y este electrón de valencia es el que pierde, mientras que el cloro en su última capa tiene 5 electrones de valencia, y pues por el contrario, este no pierde el electrón, sino es que lo gana. Entonces para el sodio, su última capa será 2p6, ha perdido este último electrón de valencia que tenía, mientras que para el cloro queda con 3p6, ganando el electrón que le quita el sodio, y así su configuración electrónica ya queda de manera diferente. El enlace metálico, comparte electrones de forma colectiva entre todos los átomos que componen el metal, pues este enlace por lo general siempre se presenta en moléculas que sean metálicas. Entonces vamos a mirar la teoría de la estructura de Lewis. Esta teoría básicamente nos dice que los electrones de valencia permiten formar el enlace. El enlace covalente se forma con partición de electrones de valencia. Esta unión lo que busca es estabilizar la configuración electrónica de los átomos que se unen. La función es buscar que se cumpla la regla del octeto. Entonces aquí tenemos una pequeña imagen como ejemplo, en los cuales las moléculas buscan lograr cumplir esa regla. La regla del octeto lo que le permite a las moléculas es generar su estabilidad para evitar el rompimiento y que éstas permanezcan unidas. La estructura de Lewis es la representación de cómo se enlaza los electrones de valencia por cada átomo para formar un conjunto en el que cada uno de ellos queda rodeado por 8 electrones. Entonces lo que decíamos, nos forma la regla del octeto. Estos electrones pueden estar compartidos formando parte del enlace covalente o no compartidos, a los que se los conoce como solitarios o no enlazantes. Entonces para mirar un ejemplo de la estructura de Lewis tenemos el bromo diatómico. Entonces podemos observar que el boro pues tiene 7 electrones de valencia y al formar estas dos moléculas nos está compartiendo el electrón de la una molécula a la otra. Entonces es lo que esos electrones solitarios ya se pueden estabilizar en esa molécula. Tenemos algunos ejemplos de la estructura de Lewis, pues estos ejemplos han sido tomados de internet y lo que nos permiten observar es cómo las moléculas se forman para poder conseguir ese equilibrio que necesita, que es formar la regla del octeto. Entonces seguimos con las propiedades de los electrones individuales. Principalmente se aplica la teoría de los orbitales moleculares debido al potencial de ionización o magnetismo. Se considera de 3 tipos de fuerza de repulsión: entre pares enlazantes, entre pares libres, entre par enlazante y uno libre. La geometría molecular. Esta teoría es la disposición en el espacio de los átomos de una molécula alrededor de un átomo central. Esta considera todos los pares electrónicos. Esta teoría está regida por cargas iguales, las cuales se repelen, mientras que las cargas distintas se atraen. La teoría de repulsión de pares electrónicos de nivel de valencia indica que los pares de electrones en el nivel de valencia tienden a alejarse entre sí los más posibles. Las moléculas iones solo con pares de enlace o sin pares de electrones libres. También tenemos las características
la teoría del orbital molecular. Principalmente este es un método que permite determinar el enlace químico en la que los electrones no están enlazados a enlaces individuales entre átomos, sino que se mueven bajo la influencia de núcleos de toda la molécula. Entonces pasa que en la teoría de Lewis son moléculas mucho más sencillas que nos permite evidenciar cómo fácilmente el elemento que tiene mayor electronegatividad atrae al electrón, mientras que en estas es mucho más complicado verificar cómo se hace esa unión molecular. Entonces, esta teoría lo que nos permite es eso, comprobar en forma matemática y en forma del dibujo de las figuras, cómo ellas pueden formarse y pueden mantenerse unidas. Entonces, cada molécula tiene un grupo orbital molecular y asume una función de onda, la cual permite identificar la zona donde se encuentra el electrón. Como lo había dicho anteriormente, ellas también tienen un diseño matemático. Entonces, al desarrollar este diseño matemático que tienen estas moléculas, buscamos identificar en qué zona ese electrón se encuentra, ya que, como lo decíamos, mientras que en la teoría de Lewis es muy fácil identificar, ¿no? Si quedó en S o quedó en P, lo podemos evidenciar pues en forma práctica, mientras que para estas moléculas es un poco más complicado, más complejo determinar dónde está ese electrón que le permite a la molécula la estabilidad. Cada molécula tiene un grupo de orbitales moleculares y asume que la función de onda del orbital molecular está descrita como una simple combinación lineal n orbital constituyente. La característica que presenta esta teoría es los enlaces covalentes se forman por solapamiento de orbitales atómicos, de manera que los nuevos orbitales moleculares pertenecen a la molécula R entera y no a un solo átomo. Permite explicar la estructura y la geometría de muchos sólidos inorgánicos. Como les comentaba, pues ya que en la anterior teoría es muy fácil de identificarlos, pues acá debido a la estructura que poseen es más complicado. Los orbitales atómicos se combinan para formar orbitales moleculares. La función de onda de orbitales atómicos se combina matemáticamente generando la función de onda de orbitales moleculares. El orbital molecular de menor energía se forma cuando el solapamiento de orbitales atómicos está en fase. Este orbital contiene dos electrones y mantiene a los dos átomos unidos, lo cual es conocido como orbital molecular enlazante. Entonces, ¿qué pasa con los orbitales moleculares enlazantes, ¿no? Hay de varios tipos, como son S, SiP y PP. Sucede que estos orbitales moleculares enlazantes son conocidos como los orbitales moleculares sigma, y debido a la electronegatividad que ellos tienen, siempre nos van a generar este prototipo de estructuras. Entonces podemos tener una idea acerca de dónde se encuentra el electrón que estamos buscando. Por ejemplo, en el caso de los S, es toda esta zona. Tenemos zonas donde podemos identificar dónde posiblemente podemos encontrar esos electrones. Mientras que para los orbitales moleculares no enlazantes, debido a las características que poseen ellos, se van a generar nodos. Lo que pasa es que matemáticamente la función de onda se anula. Entonces, como esa función de onda se va a anular, nos van a generar nodos, y entonces en estos posibles nodos son donde podemos encontrar
el electrón que estamos buscando. Entonces lo que pasa es que entre las fuerzas que ellas presentan se repelen. La geometría molecular según el método de teoría de repulsión para los electrones de nivel de valencia. Entonces, la geometría de una molécula es el resultado de la distribución tridimensional de sus átomos y está definida por disposición espacial de los núcleos. Este método de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia permite observar la geometría de la molécula. Esta teoría está basada en nubes electrónicas, en un átomo central, y en nubes electrónicas enlazantes y en nubes electrónicas no enlazantes. Entonces podemos observar los siguientes ejercicios. Una de las moléculas cuyo átomo central tiene pares de electrones solitarios, por ejemplo, es el cloruro de berilio. Entonces, el cloruro de berilio. Entonces, las características que vamos a obtener, por ejemplo, tiene un ángulo de 180 grados. Se puede observar que la geometría que tiene es lineal. El comportamiento de las moléculas no permite que se hagan otros ángulos diferentes. Para el caso del cloruro de berilio siempre va a permanecer de esta forma. Tiene dos nubes que son enlazantes. Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos es el trifluoruro de borio. Por ejemplo, tiene un ángulo de 120 grados y de igual manera el comportamiento que va a presentar esta molécula siempre vamos a tener este tipo de ángulos de 120 grados y podemos observar que tiene 3 ramificaciones, las cuales son enlazantes. De igual manera, el gas metano, el comportamiento. Entonces, si miramos la estructura molecular que tienen ellas, los ángulos no van a sufrir otro tipo de deformaciones, ya que de acuerdo a las composiciones que tienen las moléculas, ellas se van a formar y van a permanecer así, porque si quisiéramos cambiar la estructura, estas moléculas se repelen. Mientras, por el contrario, las que no tienen pares de electrones solitarios, las características de igual manera son diferentes. Por ejemplo, para el caso de las nubes electrónicas, en el caso de los electrones solitarios, miramos que todas son enlazantes, mientras que para los que tienen pares de electrones solitarios encontramos nubes electrónicas, unas que son enlazantes y otras que no son enlazantes. La polaridad del enlace es cuando la electronegatividad existe entre los elementos que la forman, de manera que si los átomos se unen tienen electronegatividades muy similares en el enlace que presenta es apolar. La polaridad de moléculas: en una molécula diatómica es polar siempre que su enlace covalente lo sea. Estas moléculas pueden ser diatómicas homonucleares y diatómicas heteronucleares. Cuando hablamos de moléculas diatómicas homonucleares, esta está formada por átomos del mismo elemento, los cuales nos genera orbitales sigma, donde la distribución energética es amplia y donde un orbital se encuentra fuertemente enlazado.
pero la energía que este presenta del 1 es baja, por lo tanto es antienlazante. Tenemos también las moléculas heteronucleares, las cuales están formadas por dos átomos, pero estos dos átomos son diferentes. Entonces tenemos dos orbitales atómicos totalmente diferentes, están distribuidos en forma diferente, presentan un enlace polar. El diagrama orbital cambia y el enlazante menos electronegativo, el orbital molecular, es el enlazante menos electronegativo, mientras que el desplazamiento del átomo es más electronegativo. También miramos la teoría del enlace de valencia. Los enlaces se forman como consecuencia de un solapamiento de orbitales atómicos entre electrones desapareados y espines opuestos. Los electrones ya apareados nos forman enlaces, por tanto un enlace puede formar un número de enlaces covalentes igual al número de electrones desapareados. Un átomo podrá promocionar electrones a un subnivel energético superior si la energía necesaria se debe adquirir no es muy elevada y la devuelven cuando se forman los enlaces. Entonces, con respecto a estos enlaces, tenemos los de tipo sigma y los de tipo pi. Entonces, estos enlaces, pues, o mejor dicho, la teoría que acabamos de describir, pues son importantes porque al final vamos a mirar unos ejemplos en los cuales están involucrados estos tipos de enlace ya sobre unas moléculas. Entonces, nos dice que los enlaces de tipo sigma está formado por un solapamiento frontal, que es un enlace fuerte. Este se aplica en moléculas diatómicas, es de tipo simétrico y estos siempre van a presentar rotación alrededor del eje. Para las moléculas homodiatómicas no hay nodos entre átomos enlazantes, mientras que para los de tipo pi el enlace formado por solapamiento lateral de orbitales no es un enlace tan fuerte, ya que su densidad electrónica negativa cargada está más lejos siempre de la carga más positiva del núcleo. Entonces tenemos el primer ejemplo, y para el primer ejemplo nosotros solo vamos a encontrar que se va a generar solo un enlace sigma. Entonces tenemos el átomo de hidrógeno y tenemos que solo un electrón está desapareado y este electrón es de tipo S. Entonces la unión entre estos dos átomos de hidrógeno tiene lugar al solaparse. El solapamiento que lo van a hacer es de manera frontal y por lo tanto al hacerlo de manera frontal se va a generar el enlace sigma. Pues debido a que estamos en los niveles S, este es como uno de los solapamientos más sencillos que se encuentran entre átomos. Este siempre va a quedar sobre el eje X y los electrones se van a parear, de manera que para este caso tenemos un solapamiento sigma. Para el segundo caso se tiene un solapamiento que es de tipo sigma y de tipo pi. Entonces este lo hacemos con el átomo de oxígeno, donde nos presenta dos electrones desapareados en dos orbitales tipo P. Los dos orbitales tipo P. La unión entre estos dos átomos de oxígeno tiene lugar también a un solapamiento frontal mediante un enlace sigma por el orbital pi de cada uno de ellos, pero también al solaparse lateralmente mediante el enlace N, el otro orbital 2p restante de cada uno de ellos en los solapamientos nos forma un enlace tipo sigma
y un enlace tipo pi. Entonces el oxígeno formará dos enlaces ya que tiene dos electrones desapareados. El primer electrón, como les decía, nos forma un enlace sigma, pero el segundo enlace es lateral y es un enlace N. En estos dos átomos de oxígeno se forma un enlace doble, y el uno va a ser más fuerte que el otro, pero matemáticamente tenemos un enlace sigma y otro que va a ser un enlace pi. Tenemos el enlace sigma y aquí a nuestro alrededor representado está el enlace pi. Mientras que para el otro ejemplo se presenta un enlace tipo sigma, un enlace tipo pi, nos damos cuenta, estamos sobre los niveles 2p y debido al comportamiento que tiene esta molécula de nitrógeno, la unión entre los dos átomos tiene un solapamiento frontal mediante el enlace sigma y tiene los orbitales 2p. Estos se solapan frontalmente y lateralmente, de tal manera que para este ejercicio tenemos un enlace tipo sigma y dos enlaces tipo pi. Eso es todo, compañeros. Espero les haya gustado esta presentación. Gracias.